Hola a todos. Pretendo en un vídeo muy sencillo y sobre todo muy cortito explicaros un poco lo que es la jerarquía normativa en el Estado español. La palabra jerarquía, como bien sabéis, significa orden. La palabra normativa, como también sabéis, viene de normas. Lo que quiero contaros, pues, es cómo es el orden de las normas en el Estado español. De alguna manera lo que quiero que veáis es la pirámide de las normas. De alguna manera lo que quiero que veáis es que en este país, por lógica, un país que se organiza de una manera muy concreta, tiene más valor la Constitución española que las leyes, y tienen más valor las leyes que las disposiciones administrativas. Podríamos determinar, decir o explicar por qué de una manera muy básica, pero es evidente la manera en tanto en cuanto en la vida, en todos los ámbitos, le damos mucho más importancia a todo aquello que nos cuesta más. Es mucho más importante comprar un coche que comprar una silla. ¿Por qué? Porque el coche tiene un mayor coste que la silla. La silla la podemos comprar y nos podemos equivocar. A lo mejor solo lo piensas una vez. Cuando compras un coche lo piensas dos. Si en vez de un coche lo que haces es comprar una vivienda, lo que haces es pensarla 3 veces, porque cuesta 10 veces más que un coche. Y en el sentido de las leyes, lo que quiero que veáis es que si estamos regulando una determinada materia que se puede regular de cualquier forma, se podrá regular a lo mejor mediante una orden de un ministerio. Si esa norma es para toda la administración y no solo es para un ministerio, exigirá que lo apruebe el gobierno al completo y entonces hablaremos de un decreto. Si esa norma no es para ejecutar en la administración, sino para establecer la teoría de cómo luego se ejecute una determinada materia, a lo mejor entonces hablamos de que esa materia exige una ley y por tanto hay que aprobar una ley, sea del tipo que sea. Y si hablamos de determinadas leyes y en determinadas materias que la Constitución establece en su artículo 81, entonces hablamos de leyes orgánicas. Las leyes orgánicas y el resto de las leyes son todo leyes, solo que a unas se les llama de una manera y a otras se les llama de otra. Y podría ser que unas se aprueben de una manera y otras se aprueben de otra manera. La aprobación en sí es la misma, solo que las mayorías exigidas para dicha aprobación pueden ser distintas. Cuando hablamos de una ley orgánica, según el artículo 81 de la Constitución, son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos y deberes fundamentales, las relativas al régimen electoral general, las que retoquen, hablen o regulen los estatutos de autonomía y las demás que establezca la Constitución. Por ejemplo, la Constitución establece que el Tribunal Constitucional es un órgano que se regula por ley orgánica. No ha lugar más explicaciones, no hay que decir nada más. Si un día queréis hacer una ley para el Tribunal Constitucional, la ley que hagáis del Tribunal Constitucional habrá de ser una ley orgánica. Lo que pretendo entonces hoy en este vídeo es que veáis a la primera cuál es la diferencia entre un tipo de ley y otra, porque unas se utilizan para unos casos y otros para otros, y sobre todo también que entendamos a la primera que una cosa es la Constitución, no hay más que hablar, otra cosa son las leyes, que evidentemente están por debajo de la Constitución, y otra cosa son las disposiciones administrativas, que son, para que nos entendamos, dictados cara a la administración para que dicha administración ponga en marcha todas las competencias que tiene. Y las disposiciones administrativas son, y siguiendo este orden de arriba abajo, los decretos, las órdenes y las resoluciones. Y digo de arriba abajo porque los decretos los hace el presidente de gobierno y el Consejo de Ministros. Las órdenes las hacen los ministros y las comisiones delegadas de gobierno, que son órganos que componen los ministros, y las resoluciones las dictan el resto de órganos de la administración, ya por debajo tanto del presidente como de los ministros, es decir, órganos como los secretarios de Estado, los subsecretarios o los directores generales, etc. Cuando hablamos de las normas, yo os he hecho un esquemita para que me entendáis a la primera, entendiendo que así os va a resultar más cómodo. La norma básica, la norma en este país entre bambalinas, la norma más importante que hay, de la que nunca vais a poder saliros, es la Constitución. Acordaros que nos hemos quedado siempre con las 4 fechas básicas, y yo en el esquema solo os he puesto, porque me interesa la elaboración y aprobación, solo os he puesto que se aprobó por las Cortes el 31 del 10 y que el pueblo la volvió a aprobar el 6 del 12 del 78. Si hablamos de reformar la Constitución, exigiríamos que para reformarla tengáis que someteros o tengáis que acatar el
establecimiento, la fórmula, el modo y la manera en que solo se puede reformar la Constitución. El título 10 lo deja bien claro. La Constitución se reformará A, en una reforma parcial con una mayoría de 3/5 y B, en una reforma de parte esencial o en una revisión total por una mayoría de 2/3. Pero es que además ese procedimiento hay que seguirlo a rajatabla. Si es una reforma parcial, es una mayoría de 3/5, no tiene por qué haber referéndum, pero puede haberlo si lo pide el 10% de diputados o el 10% de senadores, y si no lo hay, evidentemente estará hecha la reforma, y si lo hay, habrá de someterse al pueblo, y el pueblo lo que diga será. Es decir, ese referéndum será de carácter vinculante. Cuando hablamos de una revisión de la Constitución en sus partes esenciales o de una revisión total, que es a estos efectos lo mismo, hablamos de que la Constitución exige una mayoría de 2/3 de cada una de las dos cámaras, Congreso o Senado, de que la Constitución exige una convocatoria de nuevas elecciones para nuevo Congreso y nuevo Senado, que ese nuevo Congreso y nuevo Senado tiene que volver a votar por mayoría de 2/3 y aprobar la reforma, y que además el pueblo lo tiene que aprobar mediante referéndum y por supuesto tiene carácter vinculante. Cuando hablamos de la Constitución es la ley de leyes, la Constitución es intocable, pero de alguna manera el hecho de que haya alguien pendiente de la Constitución y de que cumplamos la Constitución es una función primordial. Y esa función primordial en este país de Constitución, cuando se habla de Constitución, solo se habla de un órgano, que es el Tribunal Constitucional. En este país, cuando hablamos de normas como las leyes, también hablamos de normas que tienen fuerza de ley, pero que no se llaman leyes, y se llaman, luego lo vemos, decretos leyes y decretos legislativos. Lo que quiero que veáis es que las leyes y normas con fuerza de ley se elaboran, se trabajan, se hacen. La redacción del texto se hace o en un sitio o en otro. Solo se puede hacer en el gobierno español o en las Cortes Generales. Si excepcionalmente hubiera otra forma de hacerlo, sería porque el artículo 87.2 y punto 3 de la Constitución dan unas opciones y dicen que las comunidades autónomas, a través de sus asambleas legislativas y gobiernos, y que la iniciativa popular también pueden elaborar textos y mandárselos al gobierno o mandárselos a las Cortes. Y esos textos, si quieren dichas comunidades autónomas con parlamentos o gobiernos o dicha iniciativa popular, si esos textos quieren que sean leyes, se los mandarán al gobierno y el gobierno los adoptará como si fueran suyos y volverá entonces a ser un proyecto, que por eso os decía antes, o si se lo mandan al Congreso o al Senado, los adoptarán como suyos, de una manera obligatoria, los aceptarán en el Congreso y los tramitarán como proposición de ley. Lo que sí quiero que tengáis muy claro es que lo que mañana son leyes, hoy han sido o proyectos o proposiciones, dependiendo de si los ha hecho o no el gobierno. Si el gobierno los hace, se llaman proyectos; si no los hace el gobierno y los hace a quien corresponde, que evidentemente os he contado que eran Congreso o Senado, se llaman proposiciones de ley. Lo que se les exige a todas las leyes y a todas las normas con fuerza de ley es que, dado que están por debajo de la Constitución, es impepinable que tienen que respetarla. Es decir, la Constitución les establece hasta dónde se puede llegar. O dicho de otra manera, la ley siempre va a estar bajo el paraguas constitucional. Es más, si una ley aprobada, tanto en las Cortes Generales como en cualquier comunidad autónoma, si una ley aprobada, no respetara la Constitución, alguien reclamará, recurrirá o protestará, y el Tribunal Constitucional dictará una sentencia diciendo si es verdad o no es verdad que respeta o no esa Constitución. Y el Constitucional determinará si respeta, y por tanto será válida, o si no lo respeta, y por tanto no hay nada que hacer referente a esa Constitución. Por último, las disposiciones administrativas en este país son aquellas que se dictan cara a la administración. Y yo lo que quiero que entendáis es que el órgano superior de gobierno y de la administración es el Consejo de Ministros. O dicho de otra manera, el órgano máximo en la administración del Estado es el gobierno. Por eso, las normas que dicta el gobierno son disposiciones administrativas de mayor rango, que son los decretos. Cuando hablamos de otras normas que dicta el gobierno, porque en su momento aprobado en Consejo de Ministros las mismas y estas no son decretos, entonces se denominan acuerdos.
Normalmente la diferencia es que la disposición es un decreto, mientras que la resolución del gobierno es un acuerdo. Y la diferencia entre disposición y resolución es que la disposición tiene un carácter general y es de obligado cumplimiento referente a una materia y con un carácter mucho más abierto o ambiguo, mientras que el acuerdo es una resolución. Normalmente es la forma de terminación de un procedimiento que le corresponde al Consejo de Ministros, que pone el Consejo de Ministros pone dicho acuerdo como aprobación del mismo y que evidentemente pone fin a ese procedimiento. Y no tiene ese carácter ambiguo o general, sino que es una cuestión mucho más concreta. Cuando hablamos de las disposiciones administrativas que dictan los ministros, nos referimos a las órdenes ministeriales, mientras que si hablamos de las disposiciones de otras autoridades u órganos administrativos que van por debajo de gobierno y de ministros, hablamos de resoluciones. Todas las disposiciones administrativas, las dicte quien las dicte, que son normas, vuelvo a repetir, cara a la administración, son controladas porque la administración ya de por sí y en su actuación es controlada por los juzgados y tribunales, es decir, por los órganos del orden contencioso administrativo de la justicia española. Son normas con fuerza de ley las que son como si fueran leyes sin serlo. Son normas con fuerza de ley, y os lo he puesto aquí, los decretos leyes y los decretos legislativos. La explicación es fácil. En este país las leyes solo las aprueban las Cortes, pero si por extraordinaria y urgente necesidad las Cortes no tuvieran tiempo o tuvieran que hacerlo de una manera muchísimo más rápido de lo normal, dado que no lo van a poder hacer, lo que van es a decirle al gobierno que coja el artículo de la Constitución en el que se le dice que por ese carácter de extraordinaria y urgente necesidad dicte una norma y luego la pase a las Cortes, en este caso al Congreso, para que el Congreso dicha norma la convalide. Convalidar es darle validez. Si de alguna manera una norma que el Congreso ve y aprueba entra en vigor ya de inmediato con esa aprobación del Congreso, aquí lo que se hace es, entre comillas, dada la urgencia, es que el gobierno haga la norma porque es mucho más rápido y mucho más ágil en su funcionamiento que el Congreso o que las Cortes. El gobierno dicta la norma entra con carácter provisional, la convalida el Congreso o incluso luego las Cortes, ya lo veremos, y automáticamente la norma, que tiene rango de ley, está aprobada y ha entrado en vigor. En principio, esto es tan sencillo como explicarle a alguien que determinada decisión la tiene que tomar un grupo de 20 personas, pero si la decisión es urgente, de los 20 se habilita a 4 para que entre los 4 se pongan en contacto inmediato y lo resuelvan el problema y dicten esa disposición. Aquí hablamos de que las leyes las hacen las Cortes, pero es mucho más órgano de envergadura, es mucho más grande las Cortes que el gobierno. Es mucho más grande el Congreso que el Gobierno. El Gobierno está formado por 20 personas. Normalmente el Congreso tiene 350 como mínimo y el Senado tiene otros tantos. Con lo cual es mucho más rápido el funcionamiento en el Gobierno que en las Cortes. Por eso la Constitución dijo que por urgencia sea el Gobierno el que haga esta norma sea provisional, esta norma se la pasen a las Cortes y luego las Cortes o el Congreso convalide. Lo de Cortes o Congreso lo veréis en su momento, ¿vale? Pero si no están las Cortes reunidas, se convalida por el Congreso porque se les reúne, y si las Cortes están reunidas, lo que harán es tramitar ese proyecto, o sea, ese decreto ley, como si fuera un proyecto de ley urgente, y automáticamente lo convalidan ambas cámaras. Lo que quiero contaros es que cuando la decisión es urgente, se denomina decreto ley, la hace el Gobierno, es provisional, la convalidan y por tanto tiene rango de ley. Mientras que si en algunas ocasiones las Cortes Generales quieren dictar una norma y por la explicación que sea, esa norma le es mucho más cómoda que la haga el Gobierno, las Cortes lo que hacen es pedirle al Gobierno el favor, y ese favor se denomina delegación legislativa. Las Cortes solo hacen leyes. Para pedirle el favor al Gobierno, las Cortes hacen una ley, porque las Cortes solo hacen leyes. Y esa ley que las Cortes hacen solo es para pedirle el favor. Si las Cortes quieren que el texto que haga el Gobierno es un texto articulado, artículo 1, artículo 2, artículo 3 o artículo 4, lo pedirán mediante un tipo de ley que se denomina ley de bases. Si las Cortes lo que pretenden es que el Gobierno coja varios textos y los refunda, o que el Gobierno coja un único texto con un único artículo y haga todo en un solo artículo, se denomina texto refundido, las Cortes se lo van a pedir al Gobierno mediante una ley ordinaria.
Quedaros con, sobre todo, la explicación de que decreto ley y decreto legislativo son normas con fuerza de ley. Quedaros con que el decreto ley se utiliza evidentemente por extraordinaria y urgente necesidad y que el decreto legislativo es la norma dictada por el Gobierno en caso de delegación legislativa de las Cortes. Hay otras leyes, hay leyes básicas, hay leyes de armonización, hay leyes de transferencia, pero no nos interesa de momento más que tengáis claro que las leyes las hacen las Cortes, los decretos los hace el Gobierno, que la excepción son las normas del Gobierno con fuerza de ley, las dos que hemos hablado, y que evidentemente dependiendo y atendiendo a los tipos de leyes será porque o versan en una materia concreta o por supuesto se exige en su aprobación una fórmula concreta. Las leyes normalmente que más nos llaman la atención son las leyes orgánicas, que son, como hemos dicho antes, las leyes que afectan a los derechos y deberes fundamentales, las del régimen electoral en general, las de los estatutos de autonomía y aquellas que establezca la Constitución. Un paso más tendríamos que dar para contar que si la ley es ley y se llama ley a secas, es una ley normal, lo que habitualmente veréis como ley ordinaria, y si la ley tiene un apellido y se llama orgánica, es por lo que hemos comentado, y su aprobación exige mayoría absoluta en el Congreso. Si la ley es de armonización, es porque para ser dictada exige un interés general que reconocen las Cortes. Si la ley es de transferencias, son leyes que se utilizan para transferir competencias del Estado a las comunidades. Es decir, cada una de las leyes que veáis, si es que tiene apellido y tiene una, entre comillas, explicación de que sea una ley peculiar, tiene que ser una ley peculiar porque evidentemente tiene que haber ese aspecto de peculiaridad que se le exige a dicha ley. Espero haberos ayudado y que os aclaréis con este apartado, y bueno, pues aquí tenéis el esquema y aquí tenéis la fórmula para poder ver un poquito todo esto. Sobre todo, tened muy claro que la jerarquía normativa en el Estado español va a ser siempre muy similar a la que luego utilice cada una de las organizaciones en este país, es decir, las comunidades autónomas, pero básicamente a nosotros nos interesa la jerarquía normativa en el Estado porque, lógicamente, es una jerarquía de mucho mayor ámbito. Si esto lo transferís, lo traspasáis a las comunidades autónomas, la Constitución seguiría siendo exactamente la norma que tiene más valor que ninguna. Las leyes orgánicas y los estatutos de autonomía metiendo estas, evidentemente serían las normas que van por debajo y a partir de ahí irían las leyes de cada una de las comunidades autónomas y las disposiciones administrativas de cada una de las comunidades autónomas. Pero, evidentemente, eso sería fruto de otro tipo de estudio que aquí no vamos a entrar. Un saludo para todos y gracias por haberme estado escuchando.